Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a surgirnos en un tema muy importante para cualquier sociedad. Hablaremos sobre los sistemas penitenciarios. Más allá de la reclusión, la forma en que una nación trata a sus personas privadas de libertad dice mucho sobre sus valores. Nos centraremos en una comparación reveladora entre el sistema penitenciario ecuatoriano frente al modelo de Suecia. Analizaremos cómo, a pesar de las similitudes en el marco legal, la implementación y la filosofía difieren drásticamente y por qué Ecuador podría beneficiarse enormemente de adaptar el enfoque sueco hacia la rehabilitación y la reinserción social. En el sistema penitenciario ecuatoriano tenemos la realidad de la crisis. En Ecuador la realidad carcelaria es compleja y desafiante. Desde el 2019 hasta el 2021, la función ejecutiva ha imitado decretos de estados de excepción por grave conmoción interna en los centros de rehabilitación, especialmente por el aumento de las muertes. Dentro de ellos, la Corte Constitucional 2022 ha señalado que la política pública es insuficiente y que las medidas adoptadas han deteriorado las condiciones carcelarias. Como un punto a tratar es su superpoblación y la violencia. El sistema penitenciario ecuatoriano ha sufrido hacinamientos críticos con una superpoblación del 115%. Esto se traduce en condiciones infrahumanas, violencia y falta de acceso a servicios básicos como agua, alimentación y atención médica y psicológica. Las fuentes mencionan casos de tortura, tratos crueles e inhumanos y la violación de la integridad de las personas, de la integridad personal de los PPL. En un enfoque puntitivo, a pesar que la Constitución de la República 2008 y los tratados internacionales de derechos humanos exigen un enfoque de rehabilitación y reinserción social, la realidad es que el sistema del centro de privación de libertad y en el castigo no hay programas de rehabilitación efectivos y la infraestructura es precaria. La falta del personal y capacitación es degradante. Existe una falta crítica de guías penitenciarios y de profesionales capacitados para la rehabilitación social como los psicólogos y los trabajadores sociales. Ahora les voy a hablar sobre el modelo sueco en el enfoque de la rehabilitación. Eh, Damos un giro a nuestra mirada hacia Suecia, un país que rige por un principio muy diferente a la rehabilitación y la reinserción. La ley penitenciaria sueca en 1974 y el Código Penal de 1964 priorizan que las personas privadas de libertad tengan los derechos y libertades similares a las de cualquier ciudadano, excepto en la que respecta a la movilidad. Las condiciones humanas y actividades en Suecia son: las prisiones suecas se caracterizan por sus excelentes condiciones de vida, celdas individuales con baños, espacios recreativos, gimnasios, bibliotecas y salas de estudio. Los internos tienen derecho a realizar actividades de ocio, físicas y culturales, y se les permite tener objetos personales. Los programas de rehabilitación en el sistema sueco se basan en un tratamiento individualizado y un fuerte énfasis en la preparación para la vida post-prisión. Esto incluye programas educativos, formativos, laborales y de ocio. Los internos trabajan en las prisiones y se les paga un salario simbólico, lo que les permite ahorrar para su liberación. La baja reincidencia es gracias a que su enfoque integral. Suecia registra bajas tasas de reincidencia porque la filosofía es que la pena no es una pérdida de ciudadanía, sino una limitación temporal de la libertad que busca la reinserción social exitosa. Ahora, ya haciendo un análisis de entre el sistema penitenciario ecuatoriano y el de Suecia, vamos a hacer la comparación de estos dos países. Las diferencias son abismales, pero también hay puntos de partidas comunes. En el ordenamiento jurídico, ambos países cuentan con un marco legal que busca garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, pero sin embargo en Ecuador la brecha entre la ley y la práctica es alarmante. En la infraestructura y condiciones en Suecia, los centros penitenciarios son pequeños y distribuidos para facilitar la rehabilitación de los PPL. En Ecuador, la sobrepoblación y la falta de control efectivos son problemáticos. En el régimen ocupacional y rehabilitación, Ecuador, los programas son limitados y en el enfoque principalmente custodial hay una falta de personal capacitado para la rehabilitación. En Suecia, la rehabilitación es el pilar central con actividades ocupacionales, educativas y de ocio.
que preparan al individuo para un reingreso a la sociedad. El personal está altamente capacitado y bien remunerado. Los permisos y las salidas. Suecia fomenta la libertad condicional y permisos para mantener vínculos familiares y sociales. En Ecuador, el acceso a permisos y beneficios se ve limitado por la crisis y la falta de garantías. En la perspectiva del delito, Suecia ve la prisión como una oportunidad para que la persona cumpla su pena y se rehabilite. En Ecuador, en cambio, la ve como un castigo principal, lo que perpetúa un ciclo de reincidencia. La investigación sugiere que Ecuador debe adaptar el modelo sueco para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esto implica un cambio de paradigma en un enfoque punitivo a una rehabilitación y reinserción social, la mejora de las condiciones de vida en los centros asegurando el acceso a servicios básicos y un entorno digno, la implementación de programas robustos de educación, trabajo, cultura y apoyo psicológico, una inversión significativa en la capacitación y el aumento del personal penitenciario, el fomento de medidas de libertad condicional y permisos para fortalecer los lazos sociales y familiares. En un resumen, la crisis carcelaria ecuatoriana refleja la ausencia de una política efectiva de rehabilitación. El modelo sueco, con un énfasis en los derechos humanos, las condiciones dignas y los programas de rehabilitación integrales, demuestra ser un camino viable y exitoso para reducir la reincidencia y fomentar la reintegración social. Adoptar un modelo centrado en la dignidad y la segunda oportunidad no solo es un imperativo ético, sino que es una inversión inteligente en la seguridad y el bienestar de toda la sociedad. Un sistema penitenciario que rehabilita, construye ciudadanos, no solo encierra delitos. Entonces, creo que es hora de transformar la prisión en una verdadera oportunidad. Realizando estos análisis, uno puede llegar a hacer las comparaciones de estos países y podemos llegar a conclusiones relativas para fomentar que el sistema penitenciario en nuestro país se fomente de una manera en que se vea algo positivo para los PPL. No se trata de castigar a un PPL, sino de tratarlo de que se reintegre a una sociedad, de ser una nueva persona y de darle una segunda oportunidad. Eso es todo lo que yo puedo reflejar y sobre lo que yo comprendo sobre el tema de la reinserción social y del tema de carcelario. Gracias.